rodear a los niños tempranamente de un ambiente letreado. La mayoría de los buenos lectores proviene de hogares letreados, donde hay permanente presencia de libros, revistas, periódicos, afiches, etc., donde la familia interviene en su adquisición, comenta las noticias y libros leídos. Reciben y envían correspondencia a través de un correo tradicional o electrónico. Dejan recados escritos, consultan diccionarios y enciclopedias. En suma, son lugares inmersos en un mundo letreado, en el cual los materiales impresos son parte natural del ambiente. Similarmente, para estimular la lectura, la sala de clases debe contar con una variedad de textos, que dé amplias oportunidades para que los niños, especialmente los que provienen de medios predominantes orales, se familiaricen tempranamente con ellos. Las experiencias de lectura compartida permiten cumplir los siguientes objetivos. 1. Recrear dentro de la sala de clases las experiencias de lectura hogareña. 2. Introducir a los niños en el mundo de la literatura infantil. 3. Desarrollarles la habilidad de escuchar y como consecuencia aumentar su capacidad de atención. 4. Desarrollar su gusto estético a través de la valoración de las ilustraciones de los libros. 5. Enriquecer su vocabulario y su manejo de diversas estructuras gramaticales y textuales. 6. Introducir con mayor naturalidad en el aprendizaje del lenguaje escrito. Por último, número 7. Desarrollar el amor por los libros. Las principales materiales de lectura para las experiencias de lectura compartidas son los cuentos presentados en libros gigantes, es decir, libros de mayor tamaño. Al seleccionar los libros gigantes debes de cuidar que tengan lenguaje sencillo, un narrador que vaya a lo esencial, personajes claros, espacios concretos llenos de magia que despierten la sensibilidad de los niños y niñas. Una estructura simple que siga en lo posible un patrón repetitivo y como consecuencia predecible. Un lenguaje que transporte a los niños a un universo con sus propias leyes, que despierte su imaginación y les invite a soñar. Ilustraciones que a través del color, la forma y la textura conformen un lenguaje en sí mismas. Preparar libros gigantes propios en el caso de que no se disponga de libros comerciales. Ubicar el libro frente al grupo de niños. Repetir los cuentos tantas veces como los niños lo soliciten, porque gracias a la repetición ellos rápidamente juegan a leer. Al leer en voz alta el libro gigante, ir mostrando las palabras para que los niños juntos se familiaricen con la literatura. Conviene tener en cuenta que hay algunas diferencias importantes entre contar cuentos y leer cuentos. Algunas de estas diferencias son las siguientes. Diferencias de cuando se cuentan cuentos. 1. Se establece una comunicación visual directa con los niños. 2. Los niños escuchan y miran directamente la expresión del rostro, los gestos y la entonación de la profesora. Todo esto ayuda a comprender mejor el contenido y aclara los términos y expresiones difíciles de comprender. 3. La narración se enriquece gracias a que se aportan elementos nuevos y también se adaptan los términos y las acciones al ambiente cultural de los auditores. Por último, número 4. En la medida que el adulto narra el cuento, con gracia y variedad de entonaciones, los niños van asimilando un buen modelo de expresión oral. Ahora escuchemos las diferencias de cuando se leen cuentos. 1. Se establece una relación emotiva que permite que los niños asocien la lectura a un momento de grata comunicación con los adultos. 2. Los niños perciben que las palabras escritas tienen significados y se familiarizan con los conceptos. 3. Se familiariza el niño con el manejo de los libros, se desarrollan destrezas de lectura y se captan las características propias de los textos escritos. Por último, número 4. En la medida que el adulto lee con claridad, entusiasmo y expresión, proporciona un buen modelo y estimula a los niños el interés por la lectura. Los textos que son más fácilmente memorizados por los niños son aquellos que se denominan lecturas predecibles, porque permiten que ellos anticipen o adivinen las palabras que vienen a continuación. Esto ocurre cuando las lecturas tienen las siguientes características. 1. Se basan en las rimas, trabalenguas, adivinanzas, rondas, letras de canciones, poemas u otros textos que pertenecen a la tradición oral de niños y niñas. 2. Utilizan patrones repetitivos y o acumulativos. La gallinita roja y el grano de trigo es un ejemplo de cuento con un patrón repetitivo. El nabo, la tortilla corredora, la chivita o la rana que cantaba debajo del agua son ejemplos de cuentos o cantos con patrón repetitivo acumulativo. 3. Presentan ritmos o secuencias, por ejemplo, rimas como: a la una mi fortuna,
a las 2 mi reloj, a las 3 tomo un tren, a las 4 mi retrato, etc. La actividad de jugar a leer presenta las siguientes ventajas. Favorece una entrada a la lectura entretenida y gratificante. Permite que los niños visualicen las palabras de los cuentos que solo conocen a través de la audición. Al visualizar las palabras se familiarizan con las características específicas del lenguaje escrito. Permite que los alumnos practiquen la correcta articulación de sonidos y palabras al repetir varias veces los cuentos, las letras de canciones, poemas, etc. Favorece que los niños y las niñas utilicen el vocabulario y la sintaxis propias de un nivel de habla culto o coloquial. Con las lecturas predecibles se pueden realizar actividades como las siguientes. Leerle a un niño los textos todas las veces que se lo solicite, cuidando de que vaya mirando las palabras impresas. Sugerir a los padres que hagan lo mismo o solicitar ayuda a los alumnos de grados superiores para que dediquen un tiempo a leer individualmente a un niño en voz alta. Estimular a los niños a jugar a leer, es decir, invitarlos a imitar a los buenos lectores. Y felicitarlos por su desempeño. 5. Aprendizaje del código. Es el aprendizaje de la relación entre las palabras habladas y las palabras impresas o manuscritas, y es el primer paso hacia la meta última de la lectura, que es la obtención del significado. La conciencia fonológica implica un darse cuenta de algunas características del lenguaje escrito, mientras que la conciencia fonémica se refiere a un nivel más avanzado, en donde los niños la adquieren cuando toman conciencia de que las palabras están compuestas por sonidos que pueden ser combinados para crear nuevas palabras. El aprendizaje código-sonido-letra impresa consiste en reemplazar las letras por los sonidos y combinar sonidos para formar palabras. Con este aprendizaje, los niños requieren dominar un vocabulario visual. 6. Leer en forma independiente o con apoyo. Existen dos modalidades diferentes de involucrarse con los textos, la lectura independiente y la lectura apoyada. Para que los lectores iniciales puedan leer en forma independiente, es necesario que cuenten con textos de lectura fácil que les permitan leerlos con su propia cuenta. Entre los textos de fácil lectura se encuentran el cuento, las adivinanzas, trabalenguas y letras de canciones. En cuanto a la lectura apoyada, la profesora puede ayudar a los estudiantes de manera tutorial, uno a uno o a un grupo, enseñando estrategias específicas de lectura. Cuenta con tipos de lectura fácil y materiales didácticos como letras o sílabas móviles, tarjetas con vocabulario visual y lotería o dominó de palabras. 7. Contar con criterios para seleccionar las lecturas de los alumnos. El primero son los intereses, y para establecer un criterio de selección de estos, es necesario tomar en cuenta que no todos tienen los mismos intereses. A unos les agradan los libros con narraciones cortas e ilustraciones, a otros los relatos de travesuras, personajes divertidos y valientes. Así como también están los estudiantes que disfrutan leyendo de sus propios escritos acerca de sus decisiones o puntos de vista. El segundo criterio son los propósitos y necesidades de los alumnos. Esto significa que no solo se debe disponer de libros literarios y revistas, sino contar con un variado número de materiales de lectura. Hay que tener en mente también las 6 categorías de los lectores. Primero están los principiantes, que son los lectores que se encuentran en la etapa de adquisición de la lectura. Los intermedios están en una etapa de consolidación y desarrollo del proceso. Los intermedios avanzados leen con facilidad algunos tipos de texto. Los experimentados han alcanzado un pleno dominio de la lectura y la utilizan sin problemas. Los especializados dominan ciertos tipos especiales de textos que resultan difíciles e incomprensibles. Es necesario formular un segundo juicio en relación al grado de dificultad de la legibilidad o comprensión. La legibilidad material. Esta depende en gran parte de la tipografía, que es el cuerpo, la forma y el estilo de letra. La legibilidad lingüística. Los factores lingüísticos que influyen son las palabras utilizadas en el texto, las construcciones gramaticales, a las palabras y al tipo de relaciones que se establecen entre ellas. La legibilidad psicológica.
es el interés que el libro pueda despertar en el lector y a la propiedad del texto. La legibilidad conceptual es la significación que el contenido del texto tenga para el lector. La legibilidad estructural es la organización o estructura del texto que puede variar desde una gran simplicidad a una enorme complejidad. Y por último, la legibilidad pragmática, que son los efectos claramente perceptibles del texto sobre el lector y la realidad que vive. 8. 4 dimensiones de competencia lectora. Esas son la precisión, la fluidez, el automonitoreo y la comprensión. La precisión es la habilidad para reconocer las palabras correctamente. La fluidez es la habilidad para leer en voz alta de corrido con entonaciones y pausas apropiadas. El automonitoreo. Los lectores iniciales usan lo que saben acerca del código para controlar su comprensión del significado de las palabras. Y por último, la comprensión es la habilidad para entender el lenguaje escrito. Incluye entender la esencia del significado a través de relacionarlo con otras ideas, establecer comparaciones y formularse preguntas relacionadas con él. La lectura en voz alta es una práctica necesaria que permite comunicar a otros el contenido de un texto. Es importante que la lectura se practique dentro de situaciones comunicativas con propósitos claros. La lectura oral es más difícil que la lectura silenciosa, porque el lector debe reconocer todas las palabras que aparecen en el texto y sonorizar todas las letras. También requiere que el lector dé entonación, expresión y ritmo adecuado al contenido para ser comprendido por los auditores. Algunas sugerencias para practicar la lectura oral son: practicar la lectura en un marco de una situación comunicativa procurando que los textos tengan un diálogo. Permitir que los alumnos lean silenciosamente el texto para familiarizarse con las palabras extrañas. Estimularlos a leer cuentos o poemas utilizando los signos de puntuación. Procurar que el momento dedicado a la lectura sea corto y ameno. Y evitar descalificar a los niños que no puedan leer fluidamente o que no sepan dar una expresión esperada. La lectura de textos expositivos o informativos en la mayoría de los estudiantes requiere ser desarrollada o perfeccionada a través de una enseñanza explícita. Los procedimientos para cumplir este fin constituyen un efectivo andamiaje o ayuda para mejorar la comprensión lectora y pueden ser divididos en estrategias de antes, durante y después de la lectura. Antes de la lectura se utilizan estrategias que tienen que ver con la activación y desarrollo de conocimientos previos. Esto es muy importante cuando los alumnos tienen que leer un tema donde se requiere comprender distintos conceptos. Las estrategias utilizadas para activar los conocimientos previos son: preguntas o cuestionamientos, examinar el texto que será leído, hacer lluvia de ideas, realizar mapas semánticos y todas aquellas estrategias que permitan contextualizar al alumno. En relación a las estrategias durante la lectura se sugiere lo siguiente: identificar las ideas principales, realizar notas y guías de estudio o toda aquella estrategia que permita retener la información principal del texto. Por último, se encuentran las estrategias que se tienen que realizar después de la lectura. En este caso se recomienda estimular la memoria y la paráfrasis, pedir a los alumnos que realicen organizadores gráficos o resúmenes, o cualquier texto escrito donde puedan expresar las ideas principales con sus palabras propias. Estas estrategias permiten identificar el nivel de comprensión que el alumno obtuvo sobre el texto leído. Las dramatizaciones constituyen una excelente estrategia para que los niños lean detenidamente y capten el significado de los cuentos, fábulas, leyendas o novelas. De igual manera, refuerzan el lenguaje oral y el desarrollo psicomotor de los alumnos. Algunas sugerencias para poner en práctica los juegos de roles son: leer o narrar un cuento a los alumnos adaptando la voz y los gestos del personaje de la historia. Luego, invitar al alumno a representar alguno de los roles del cuento. Ayudarles a caracterizar sus personajes antes de pedirles que asuman un papel determinado. Invitarlos a describir cada personaje de acuerdo a 3 aspectos básicos: sus características físicas, psicológicas y sociales. Invitarlos a realizar juegos de roles a través de monólogos o diálogos con sus compañeros. Dramatizaciones creativas. En este tipo de dramatizaciones no existen guiones, disfraces o consuetas. Tampoco existen escenas ni roles previamente asignados, ya que constituyen expresiones puramente espontáneas. En las dramatizaciones creativas constituyen un arte en el cual los alumnos se involucran con un aprendizaje vivencial que requiere pensamiento y expresión creativa.
El teatro de lectores constituye la representación oral de una escena o un capítulo completo. En la medida que los alumnos trabajan con sus pares, perfeccionan las representaciones del teatro de lectores y evalúan sus interpretaciones como dicción, pronunciación y otras destrezas de lectura oral. Los libros de las distintas áreas de estudio exigen estrategias especiales para enfrentar su lectura. Algunas pautas generales para apoyar a los alumnos en la lectura de textos pertenecientes a distintas áreas de estudio son las siguientes. Activar los esquemas cognitivos del alumno. Presentar previamente a los estudiantes las palabras que signifiquen conceptos. Enseñarles a formular preguntas cuyas respuestas se encuentran en el texto. Estimular la lectura silenciosa. Presentar a los alumnos guías de estudio. Estimular a los alumnos a parafrasear. Invitarlos a corregir sus errores mediante la relectura. Estimularlos a discutir y confrontar los nuevos conocimientos en grupo. Elaborar esquemas u organizadores gráficos, resúmenes y síntesis. La lectura de mapas y globo terráqueo. Las destrezas requeridas para esta actividad deben ser siempre enseñadas y ejercitadas dentro de un contexto específico, como la elaboración de una guía turística. Asimismo, se debe estimular a los alumnos a que lean claves o leyendas que indiquen desiertos, capitales, montañas, minerales, tierras bajas, productos, población, escalas, kilómetros, etc. Asimismo, deben de descubrir las claves relacionadas con la latitud y longitud, y todos aquellos conceptos que se relacionen con los mapas y del globo terráqueo. Historia. Algunas sugerencias para leer textos históricos son: motivar al alumno en relación al contenido específico, relacionando con sus experiencias y conocimientos de la realidad histórica. Activar sus conocimientos o esquemas previos en relación al contenido que se verá. Emplear cuando sea necesario ilustraciones, fotografías, proyecciones, diapositivas o películas. Sugerirles darle una mirada preliminar a las palabras desconocidas que aparecen en el texto. Ciencias. Algunas claves que pueden ser utilizadas por los estudiantes para enfrentar la lectura de textos científicos son las siguientes. Claves dadas por el vocabulario. El manejo del vocabulario científico se facilita por el conocimiento de las raíces griegas y latinas. Claves tipográficas. Son esencialmente importantes en la revisión preliminar del material de estudio. Claves para descubrir la información. Es importante que los alumnos den una mirada preliminar al material que incluye actividades como buscar la organización de los contenidos. Clave de organización de contenidos. Los alumnos tienen que comprender la relación de un tema u otro. Es importante que los alumnos manejen adecuadamente algunos conceptos en el área de matemáticas, como los adverbios de cantidad, los adverbios de lugar, los adverbios de tiempo, las expresiones que sirven para establecer comparaciones, los adverbios de modo que indican ritmo o velocidad, y son importantes verbos como agregar, completar, proporcionar, suplementar, dar, que están ligados a la sumatoria, así como quitar, sustraer, omitir, restar, sacar, disminuir. Discutir sobre libros. La discusión en acción se define como eventos colaborativos en los cuales los participantes construyen significados interactivamente con el fin de llegar a comprensiones más profundas. Las discusiones se centran en un texto literario que pueden ser un cuento, una fábula, una novela corta o un ensayo. Ellas no solo facilitan la expresión oral, sino que también les desarrollan su nivel superior de pensamiento y proporcionan a los alumnos un andamiaje que les permite obtener un desempeño superior al que tendrían sin esa mediación. Las discusiones sobre libros son sumamente importantes, en cuanto estimulan a los estudiantes a hablar sobre ideas, a realizar una comunicación coherente y a hacerse responsables de sus planteamientos. La discusión agudiza el pensamiento de los estudiantes porque refuerza su habilidad para razonar y argumentar sobre la base de informaciones y de evidencias dadas por el texto. Además, estimulan a los estudiantes a explicar por qué consideran que un autor eligió ciertas palabras, creó personajes particulares o describió escenarios específicos. Efectuar foros, debates y paneles. Los foros y debates constituyen actividades en las cuales los alumnos intercambian ideas en relación con un determinado concepto. Los componentes básicos del concepto son los datos reales o hechos, las relaciones entre ellos y las explicaciones. Los paneles son pequeños grupos de discusión que se efectúan ante un público. Los participantes no tienen preguntas preparadas que responder ni posiciones asignadas. Su única preparación puede consistir en informarse sobre el tópico que se tratará. Realizar talleres permanentes de escritura. La escritura consiste en una representación visual y permanente del lenguaje
y las actividades implicadas en ella refuerzan la expresión oral y enriquecen la comprensión lectora, dado que incita a los alumnos a leer con propósitos definidos. En los talleres de escritura se pueden realizar actividades referidas a la escritura narrativa, en la medida que los alumnos tienen acceso a la lectura de cuentos, leyendas, fábulas, libretos, novelas, etc. Van familiarizándose con distintos tipos de estructura narrativa y con los estilos propios de cada autor. Como consecuencia, van interiorizando modelos a imitar en relación con este tipo de escritura. Esto puede ser estimulado por el profesor en los talleres de escritura creativa a través de préstamos a la literatura, estructuras narrativas, la escritura de poesías, la escritura formal sobre la base de informes, la escritura de formas literarias menores, en donde los alumnos también pueden crear acrósticos. Aplicar el programa de lectura silenciosa sostenida. El programa de lectura silenciosa sostenida, LSS, constituye una actividad cuyo principal objetivo es promover el desarrollo del placer de leer y mejorar las actitudes y los intereses de lectura. El programa de lectura silenciosa sostenida es un complemento de programa total de lenguaje y comunicación, y en su esencia es muy simple. Los alumnos eligen voluntariamente una lectura de su agrado, lo mismo hace la profesora, y luego cada uno lee en silencio y sin interrupción durante un tiempo determinado. A continuación, la profesora no exige a sus alumnos ninguna tarea relacionada con la lectura. No tienen que responder preguntas, redactar informes, ni leer un número determinado de páginas. Se supone que el educador o los alumnos pueden reaccionar espontáneamente frente a lo leído y pueden compartir sus lecturas mutuamente. Debe disponerse en la sala de clases una amplia variedad de materiales y los periodos de lectura fluctúan entre 10 y 20 minutos. Esta estrategia se recomienda sobre la base de las siguientes aseveraciones. La lectura silenciosa es importante. La lectura debe ser practicada. Los estudiantes necesitan imitar modelos de buenos lectores. Las lecturas deben ser autoseleccionadas. Los alumnos y las alumnas deben disponer de un tiempo para leer sin interrupciones. Los estudiantes necesitan disponer de un lugar confortable para leer. Sugerencias para lograr estos objetivos. Obtener la participación de todos. Participación del profesor. Promocionar el programa entre los alumnos. Determinar los cursos que participarán en el programa. Obtener. Realizar entrevista de lectura. La entrevista de lectura consiste en una conversación entre el profesor y un alumno acerca de las actividades lectoras personales y grupales. Es una oportunidad interesante para que el alumno tenga oportunidad de hablar sobre el libro, con un interlocutor que no es su igual, que le inspira respeto intelectual y que le enriquecerá con su aporte. Esta actividad favorece también al entrevistador porque le permite conocer algunos aspectos de su alumno que no muestran las actividades grupales. Para lograr una buena entrevista es importante que el profesor haya leído los libros que comentará con su alumno. Es importante que los estudiantes no sientan que la entrevista como un examen o medición, sino como una instancia comunicativa relajada y grata. Implementar una biblioteca en el aula. Las bibliotecas de aula facilitan que los libros estén al alcance de la mano de todos los estudiantes. Estos deben ser variados y no solo de carácter literario. La presencia de bibliotecas es indispensable para realizar las estrategias planteadas hasta ahora. Estas deben ser dinámicas, estar en permanente circulación, incremento y renovación. Deben estar diseñadas para ser usadas diariamente y para ser utilizadas para consultas breves, lecturas personales y para lecturas domiciliarias. La presencia de las bibliotecas de aula no implica que desaparezca la biblioteca escolar o central. Sus principales componentes son los siguientes: libros que sean físicamente atrayentes para los estudiantes, revistas que pueden conseguirse fácilmente en el medio, periódicos los cuales constituyen un excelente medio informativo, libros de referencia o de consulta, tales como atlas, diccionarios, enciclopedias, entre otros. Con el fin de estimular el uso de la biblioteca, se pueden realizar las siguientes acciones: colocar en cada sala un gráfico o un cuadro de honor para los libros y lectores, tener un portafolio por alumno en el cual se archiven los títulos de libros leídos, efectuar periódicamente entrevistas con cada niño y niña para hablar de literatura o compartir sus lecturas. Establecer alianzas con la familia. En las reuniones con los padres conviene que la profesora programe un espacio para estimular la lectura de los propios padres y para que ellos, a su vez, estimulen la lectura de sus hijos. Algunas sugerencias para lograr la participación de los padres en la promoción de la lectura son las siguientes: leer en las horas libres delante de los hijos, visitar librerías y bibliotecas, leer a los niños en voz alta, consultar materiales cuando los niños formulen preguntas, facilitar un clima emocional que favorezca la lectura dentro del hogar, utilizar la lectura como fuente de recreación en el tiempo libre, entre otros.